Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios, desde Trujillo, Carlos González, y aquí en Lima, Fernando Vivas. Y vamos a hablar ahora de economía y política y del CADE que acaba de terminar y de la ley de presupuesto que se acaba de aprobar, con un economista que además ha sido ministro de Economía y que ha tenido una ponencia en el CADE, puesto que él preside el Consejo Privado de la Competitividad. Gracias por acompañarnos, economista David Tuesta. Hace unos minutos veíamos con el politólogo Jeffrey Rezinski que el empresariado y la presidenta Dina Boluarte están manifestando cierto divorcio a la luz de la ley de presupuesto que se acaba de aprobar y de lo que usted ha vivido en el CADE, sobre todo cuando no se apareció la presidenta para la charla con Gonzalo Galdós, ¿no?, que se esperaba. ¿Cómo juzga usted ese divorcio? Y como usted, que también ha sido un hombre de gestión pública, ¿cómo podría hacerse unas precarias paces para sobrevivir hasta el 2026? ¿Cómo está, Fernando? Y también saludos a Carlos a la distancia. Muy buenos días. A ver, yo creo que la presidenta, al menos en imagen, ha ido transformándose, ¿no? Es decir, cuando entró y asumió, digamos, la presidencia, dio algunos guiños, ¿no?, en torno a que buscaba trabajar con el sector privado, algunos guiños de eficiencia. Tuvo nombramientos, digamos, intentó tener algunos nombramientos también en el gabinete, que poco a poco también se iban despintando, ¿no?, a medida que también la presidenta poco a poco iba mostrando que no tenía pues realmente un compromiso completo con el sector privado, ¿no? Y yo creo que en el último año esto se ha acentuado y en alguna medida creo que también explica su ausencia, ¿no? Yo creo que no tenía ella mucho que contar. Lo que me contaron entre telones es que la presidencia lo que quería es ir a dar un discurso. Entonces, cuando era un diálogo, no quería dialogar. Luego parece que hubo cierto acuerdo en algún diálogo con cierto guión, pero al final pues yo creo que primó su temor, ¿no?, a ponerse frente al empresariado y no tener nada que ofrecerles y llegar con una cantidad de pasivos importantes, ¿no? Carlos. Ahora, señor Tuesta, en su presentación en el CADE, usted ha cuestionado el funcionamiento del Estado, que en vez de alentar el desarrollo, pues lo estanca, ¿no? Este modelo de Estado que tenemos, no quiero decir que ya no da para más, pero desde su perspectiva, ¿cuáles son las bases que están en una situación más precaria y que necesitan ser atendidos con urgencia? Claro, el Estado en el Perú nunca ha sido una maravilla, ¿no? Lo que estamos observando es que se ha deteriorado aún más de forma acelerada, ¿no? Si uno se guía por estos rankings que comparan funcionamientos del Estado en diferentes países, Perú está prácticamente en la cola y ha retrocedido 15 posiciones desde el año 2020, ¿no? Y que vemos, ¿no?, de manera clara, por ejemplo, nuestra incapacidad para manejar el tema de la pobreza, que tiene por un lado aspectos de carácter económico, pero también en torno al funcionamiento de los respectivos programas que ayudan de alguna manera a asistenciar a los segmentos de la población en esta situación vulnerable. Mientras el resto de países de Latinoamérica, particularmente los de la Alianza del Pacífico, han reducido su tasa de pobreza respecto a lo que tenían previo a la pandemia, todos, Perú, Colombia, Chile y México lo han reducido, Perú lo ha incrementado en 9 puntos entre el 2019 y el 2023. Hay 3 millones más de peruanos, esto es catastrófico, ¿no? En segundo lugar, yo creo que también está el tema educativo, ¿no? El hecho que entre el 2019 y el 2023 se haya incrementado a 91% los alumnos que no tienen el conocimiento básico de matemática, también creo que es una muestra clara de la gran pérdida de capital humano. Además, en educación nos encontramos con que el 71% de los colegios no tienen ni luz, ni agua, ni desagüe. Es decir, ya no hablamos de profesores, ¿no?, sino hablamos ya de la mínima dignidad, ¿no?, que deberían tener los alumnos de encontrar pues un buen baño, ¿no?, mínimo. 71% sin los servicios básicos, ¿no? Y ni hablar de salud, ¿no? En salud también observamos que casi el 100% de los establecimientos médicos
están con capacidades instaladas inadecuadas, ¿no? Entonces, solo para mencionar algunos, porque la lista de temas y de pendientes sería largo. Y el problema es que todas estas cosas están asociadas al final con este malestar que manifiestan los peruanos en todas las encuestas, ¿no? Cada vez que le pregunta cuáles son tus principales problemas, yo creo que todos los temas están relacionados a esta inoperancia, ¿no? Crimen, corrupción, los temas económicos y los temas de salud y educación, ¿no? Sí. Ahora, antes de preguntarle, para quienes nos siguen en la televisión, les describimos que estamos viendo algunas de las cifras que son extraídas del PPT de su presentación en CADE, ¿no? Economista David Tuesta, se acaba de aprobar la ley de presupuesto, así entre gallos y medianoche, porque no hubo muchas horas para que los congresistas puedan empaparse de ella y votar. Es, según leo en el Comercio, 251.000 millones de soles, 4.6% mayor al presupuesto del año pasado. Parece que ese crecimiento es, digamos, es razonable dado el déficit fiscal que tenemos y que no se ha crecido mayor cosa este año. ¿Le parece a usted el reparto de sectores bien? Educación es el que más se lleva, con 48.000 millones, pero en educación, que es tan importante, ese gasto es más corriente, es decir, las planillas de casi medio millón de profesores que tenemos. ¿Qué observaciones tiene usted a esta ley de presupuesto? Sí, con cargo a revisarlo, porque eso se acaba de aprobar hace algunas horas en realidad. Por ejemplo, haciendo mención al tema de educación, ¿no? Vemos que los problemas que venimos apreciando en este sector poco tienen que ver con el presupuesto, ¿no? De hecho, estas cifras que acabo de comentar de mala calidad educativa y establecimientos de colegios en malas condiciones se da en un contexto en que el presupuesto de educación subió en más de 40% en los últimos 5 años. Entonces, y más aún cuando uno ve dónde está el mayor incremento, está en planillas. En planillas. Y me temo que sucede un poco lo mismo con este presupuesto. ¿Tuvimos un presidente profesor? Totalmente, ¿no? Y además, fíjate, claro, un incremento de presupuesto no tiene que ver nada con la calidad de ese gasto, ¿no? En el tema educativo, siguiendo con este tema, otro dato interesante, ¿no? Que en el Consejo Superior de Competitividad hemos hecho un análisis de las pruebas que les toman a los maestros y en los últimos 5 años también se han hecho extremadamente fáciles, ¿no? Tanto así que se ha cuadriplicado el número de docentes, de personas que ingresan a la carrera docente, ¿no? Así está la cosa en educación, por lo cual ese incremento en educación, por más que me digan que está subiendo en ese plano, no creo que realmente vaya a mejorar lamentablemente las condiciones de la educación y de los alumnos en el país. Ahora si en el presupuesto no está la clave para cerrar la brecha de los problemas que tenemos, de los problemas estructurales, como el tema de la educación, entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde podemos encontrar la solución para que estas brechas se puedan acortar? Sí, yo diría que en 4 o 5 aspectos que no son fáciles, por supuesto, ¿no? Uno tiene que ver, hablando del tema educativo, con recuperar la cultura de la evaluación, la cultura de la meritocracia y la rendición de cuentas, ¿no? En el gobierno de Alan García, en el último, se intentó en el plano educativo incorporar ese tema de los procesos de evaluación, ¿no? Se ganó ahí una batalla dura, pero no se ha persistido en el intento de continuar con ello, ¿no? En el tema de educación superior, lo mismo, ¿no? Fíjese que educación superior, el 80% de los institutos superiores, donde salen maestros también, institutos pedagógicos, no están acreditados siquiera, ¿no? Y no están licenciados, y solamente el 5% de sus programas están acreditados. O sea, esa es la parte que falta, ¿no? El tema evaluación, en la parte educativa. Hay un tema de burocracia que está más en el plano de, por ejemplo, de la aprobación de permisos para que la inversión minera o privada en general avance, ¿no? Fíjate, hablando justamente del tema del reinfo y minería informal, ¿no? La minería formal en los últimos 5 años también ha caído 22%, ¿no? La producción, mientras que la exportación de oro informal ha subido 17%, la exportación de oro informal representa el 44%, y porque de todas las exportaciones de oro, 44%, ¿y por qué? Claro, si tú por un lado lo llenas de burocracia
y de trámites, permisología a la empresa minera formal, y mientras al otro lado se lo dejas completamente libre, espectacular, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora con este crecimiento importante del sector. Luego tenemos temas relacionados a mejor gestión de los recursos, ¿no? Hablemos del crimen, por ejemplo, ¿no? Y que necesitamos mayores policías en las calles, pero cuando revisamos un poco cómo está estructurado las fuerzas policiales, tenemos que más del 20% de los policías están realizando labores administrativas, ¿no? Cuando bien podrían ser hechos esto por civiles calificados. Los expertos dicen que esto es muy factible de hacer, pero no sé por qué no tenemos al 100% de los policías en las calles, ¿no? Entonces, hay temas de ese ámbito, de meritocracia, burocracia, mejor gestión de los recursos, y yo también creo la falta de darle mayor espacio a la participación del sector privado complementando la labor del Estado, lo que llamamos asociaciones público-privadas. Yo quiero mencionar un casito espectacular. ¿Qué tal si con ese caso volvemos después de oír el mensaje de nuestros anunciantes? Pero vamos a seguir conversando con el economista David Tuesta. Perfecto. Siendo las 8:46, nos vamos a una pausa. Acá en Lima y estamos conversando con el economista David Tuesta, que antes de la pausa quería hablarnos de un caso muy interesante que nos lo ha contado en la pausa. Sirve para proyectar lo que podría ser una asociación público-privada más interesante, y la gestión privada de algunas entidades públicas podría ser una solución para las próximas temporadas. Por favor, desarrolle el caso, economista Tuesta. Gracias, Fernando. Sí, efectivamente, lo que comentaba era que, a ver, el Estado, hay roles, funciones en las cuales tiene que ser el ente rector, por supuesto. Hay cosas que seguramente de manera directa puede hacerlo, pero hay otras en las cuales debería descansar o buscar el expertise que puede tener el sector privado para que le ayude a realizar sus funciones, ¿no? No es que renuncie a ellas, ¿no? Sino que lo sume. Y este es el caso de los esquemas de asociaciones público-privadas, ¿no? Que a veces solo estamos acostumbrados a escucharlo para puentes, carreteras, puertos, que por cierto funcionan bastante bien en el caso de los puertos, pero también hay casos y servicios que llegan directamente al ciudadano, como el caso del sector salud, ¿no? No están muy extendidos, pero hay específicamente en el salud el caso del Hospital Barton, en el Callao, que está concesionado completamente, desde el inicio de la construcción, la operación y mantenimiento, es decir, para que las máquinas, la radiografía, las tomografías estén funcionando perfectamente, e incluso hasta la prestación del servicio, es decir, la contratación de los médicos. Los médicos también son contratados, o sea, todo el servicio de inicio a fin es dado por el privado. El nivel de satisfacción en las encuestas es del 90% por parte de la población. Entonces uno dice, caray, ¿deberíamos extender más este tipo de esquemas? Hace un rato mencioné que el 71% de los colegios no tienen luz, ni agua, ni desagüe. ¿Por qué no pensar en un esquema de estas características e irlos avanzando progresivamente? También para que nuestros alumnos tengan la capacidad, ojalá que también se pudieran contratar profesores, ¿no? Petroperú, todas las resistencias que enfrentaría. Totalmente. Sí, ese es un tema que hay que superar, ¿no? Yo creo que hay algunos elementos, no sé, barreras ideológicas, ¿no? Que a veces impide seguir avanzando en esta línea, ¿no? Carlos, tienes una pregunta. Y tal como el modelo del Hospital Barton, que lo ha citado como un modelo exitoso de colaboración público-privada, además de educación y minería, no sé, podríamos pensar en otros sectores que también podrían beneficiarse con este enfoque, sobre todo en regiones, señor David Tuesta, donde la ausencia del Estado es más notoria, o digamos, y donde tiene presencia el Estado, pues en vez de alentar el desarrollo, como decíamos al inicio, lo estanca. Por supuesto, Carlos. Es que, claro, ahí ya en el tema de descentralización nos encontramos con más problemas, ¿no? Tenemos un proceso de centralización que ha sido mal desarrollado. Es decir, en términos teóricos es difícil estar en contra, ¿no? del concepto de lo que significa descentralizar y acercar a las autoridades y el ciudadano, ¿no? Conceptualmente está muy bien, pero esto implica no solamente transferir recursos como se hace, ¿no? Sino que las responsabilidades y la rendición de cuentas estén bien marcadas, ¿no? Y ahí lo que tenemos es una gran opacidad, ¿no? Gobiernos regionales y municipios en muchos casos que no quieren ningún tipo de apoyo ni asesoría. Yo, por ejemplo, siempre menciono lo que sucedió el año 2023, ¿sí? Con el Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento, ofreció a varios gobiernos regionales y locales funcionarios contratados por el propio ministerio
de alto nivel y calidad para ayudarlo a que los proyectos se ejecuten mejor. El 50% a los que se les ofrecieron no aceptaron la ayuda. Y uno dice, ¿por qué? A ti te ofrecen un personal gratis de primera para ayudarte y la rechazas. ¿Qué hay detrás, no? O es un tema de que no quiero hacerlo esa es solo. la pregunta. Usted debe tener una hipótesis al respecto, Sí, señor Tuesta. ¿Qué hay detrás? Por un lado puede ser que quieren hacerlo solo y por otro lado es que no quieren que nadie meta sus narices en lo que están haciendo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, pero lo rechazaron, ¿no? Entonces, es una cosa que yo creo que hay que ver la forma como incorporar también mayor rendición de cuentas a estos gobiernos subnacionales, ¿no? Por ejemplo, no costaría nada, creo yo, bueno, sí, un tema político seguramente, incorporar mecanismos de acreditación, ¿no? Es decir, si no estás haciendo bien tus obras, si no estás ejecutando bien, deberían retornar o darle la función al gobierno central o crear de repente algún ente, ¿no? Que se encargue justamente, un ente independiente, autónomo, con buenos técnicos, que se haga cargo de aquellas obras, ¿no? Que claramente el gobierno subnacional no puede atender, ¿no? En la medida que vas avanzando te voy dando más responsabilidades, si no, te las voy quitando, ¿no? Esto debería intentar instaurarse porque al final el que sufre con esto son los ciudadanos que observan que en promedio el 30% del presupuesto se queda sin utilizar todos los años. David, la principal preocupación ciudadana y que coinciden la última encuesta hecha solo a empresarios para acá de Ipsos y las encuestas que Ipsos y otras encuestadoras han hecho a todos los segmentos de la población, coincide la principal preocupación es la inseguridad ciudadana. Frente a esto tenemos en el presupuesto ese tema demanda 15.532 millones de soles. Respecto a 48.000 de educación, 30.000 de salud, el MEF, que bueno, que tiene que repartir, ¿no? Mucho tiene 48.900. ¿Es razonable esto o debiera incrementarse más el presupuesto para seguridad? Yo creo que se debería incrementar, pero repito, ¿no? El incremento no necesariamente asegura que se vaya a utilizar bien esos recursos, ¿no? En los últimos 5 años, el presupuesto de orden público, entre el 2021 y el 2020, sí, hasta ahora el 2024, ha subido 21% el presupuesto, ¿no? Pero la tasa de delincuencia ha subido en 56%. Sí, seguro más presupuesto es importante, pero nada me asegura que vuelva a dar un incremento adicional, vaya a reducir la tasa de delincuencia. Yo creo que esto responde a factores multidimensionales, ¿no? Que es la respuesta que se da cuando uno no encuentra una clara explicación. Pero, a ver, lo que encuentran la literatura, la evidencia, es que un aspecto importante que le da un incremento, impacta a la delincuencia cuando la economía va mal, para empezar. Hay una fuerte correlación, mala economía, falta de oportunidades y bueno, y un porcentaje importante cae en la delincuencia. El otro tiene que ver con la institucionalidad en tus fuerzas policiales, ¿no? Y ahí creo que tenemos serios problemas, ¿no? La evidencia o cosas que vamos observando de casos de mafias internamente en la policía, precisamente no nos señala que ahí tengamos un soporte, ¿no? Yo creo que ahí lo que requerimos es justamente buscar la forma de fortalecer, limpiar. ¿Quién puede hacer eso? Complicado. El otro tema tiene que ver con la gestión actual de los recursos. Claramente necesitamos más patrullaje en las calles, sobre todo en los distritos más en la periferia del país, que están prácticamente abandonados, ¿no? Ahí se puede avanzar algo moviendo ese 20% que está realizando labores administrativas a las calles. Queremos más policías. Hay un tema que a mí me parece también que deberíamos abordar, que es la cuota de ingreso para la carrera policial. Ingresar a las fuerzas policiales cuesta más de 15.000 soles que tienes que pagar. Eso sin contar lo que dicen muchos que ya la coima que puede haber, perdonen que lo diga, pero mucha gente lo dice, ¿no? Para que te coloquen en el cuadro y puedas ingresar. O sea, pero 15.000 soles de cuota de ingreso para entrar es prohibitivo, ¿no? O sea, si tú quieres tener más fuerzas policiales, debería ser cero, debería simplemente traer a la gente por su perfil, por lo que está, y el Estado hacerse cargo, como sucede en otras fuerzas policiales en el mundo, ¿no? Decía, tú entras, yo me encargo, no vas a venir tú y
pagar tú, además uniformes que ni llegan, ¿no? Porque hemos visto varios reportajes que pagan y están esperando el uniforme o lo que fuera para que estén trabajando, preparándose en buenas condiciones. Entonces yo creo que el tema va lamentablemente mucho más allá del presupuesto público, ¿no? Muy importante, señor David Tuesta, el enfoque sobre economía y seguridad, o economía e inseguridad ciudadana, ¿no? Un tema que debería ser evaluado, analizado al detalle para enfrentar uno de los más graves flagelos que tenemos en el país. Señor David Tuesta, muchísimas gracias. Gracias por su participación en Ampliación de Noticias. Muy amable y muy buenos días. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Nos vamos a los...